Rubalcaba, muchas gracias por venir. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. ¿Cuál podría ser su interpretación para que el público tenga una visión, una lectura de un magistrado del tribunal respecto a este habeas corpus y sus alcances en el contexto en el que ustedes deberán pronunciarse luego respecto a la demanda competencial que ha pedido la fiscal con respecto a la Junta? Vamos a separar ambas cosas. Uno es el proceso competencial y otro es esta demanda de habeas corpus. Correcto. Esta demanda de habeas corpus ha sido presentada ante el Poder Judicial y ha sido admitida. Sobre eso yo no puedo pronunciarme, obviamente, no puedo adelantar opinión. Los habeas corpus se interponen cuando se trata de tutelar algún derecho constitucional vinculado a la libertad individual o conexo. No conozco de qué se trata, no podría tampoco adelantar opinión, pero el Poder Judicial puede resolver, estimar la demanda, desestimar la demanda, emitir un mandato cautelar. Eso Ha sido admitida a trámite. admitida a trámite. Eso ya lo verá, lo decidirá en su momento el Poder Judicial. Claro. Yo le preguntaba porque tiene que ver indirectamente, ¿no? Me refiero a que son los mismos protagonistas, ¿no? Los magistrados de la Junta, la fiscal de la Nación, y fundamentalmente se habla de derechos individuales, ¿correcto? O el radio de acción o lo que como integrantes de la Junta pueden o no hacer. Entonces acá se marca un primer hito, ¿no? Así es. El Tribunal Constitucional lo que está conociendo es un proceso competencial, es decir, un proceso en el cual se va a debatir, se va a dilucidar si hay una interferencia, un menoscabo de competencias o atribuciones. En este caso, un proceso promovido por el Ministerio Público como tal, Exacto. con relación a la Junta Nacional de Justicia. Supuestas actuaciones de la Junta Nacional de Justicia que en concepto del Ministerio Público afectan, menoscaban su competencia. Y ahora estamos pues en una guerra de competencias por todos lados. Ajá. Y como ven, se ha complicado un poco el panorama político en ese sentido. Por otro, lo que vamos a ver es el tema jurídico constitucional. Exactamente. Sin embargo, el caso, es decir, la investigación y eventual, muy probable, remoción de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia ha despertado reacciones no solo en el país, sino en el exterior, desde la ONU, desde aquí la Cámara de Comercio, la Fiscal de la Nación, la propia Conferencia Episcopal y, digo yo, independientemente de lo que ustedes tengan que resolver, que es algo, como usted bien dice, jurídico entre dos instituciones, ¿no? Fiscalía y Junta, ¿por qué el tribunal no ha dicho nada sobre la Junta Nacional de Justicia? En primer lugar, el Tribunal Constitucional no actúa de oficio. ¿Qué quiere decir esto? Técnicamente y jurídicamente. Nosotros actuamos cuando conocemos un caso y emitimos un pronunciamiento final, que es la sentencia. Nosotros no emitimos pronunciamientos, no emitimos exhortaciones, no somos tampoco un órgano consultivo. Sin embargo, yo he accedido a esta entrevista porque efectivamente hay un asunto de interés público muy grave en el país, efectivamente, y la temperatura política se ha elevado. Ajá. Conforme usted nos ha mencionado, hay preocupación de diversas organizaciones de la sociedad civil sobre estos temas. Por eso, en la medida en que podamos ilustrar de qué se trata, ese es el sentido de mi participación. Claro, y precisamente hay sectores de la sociedad, ¿no?, que han dicho, se pronuncia la ONU, se pronuncia el Alto Comisionado, se pronuncia la Conferencia Episcopal, la Fiscal de la Nación, pero el TC nada. Bueno. No le digo de un fallo, sino le digo de una declaración pública, ¿no? A nosotros nos parece esto así o así. Claro, podría interpretarse que adelantamos opinión o que interferimos en la separación de poderes. Lo que yo le puedo decir es que en un Estado constitucional todos estamos sujetos a controles. Estamos sujetos a controles. Ajá. El Tribunal Constitucional, el Congreso, el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia. Ahora, estos controles tienen que ejercitarse dentro de determinados límites, respetando el debido proceso
y evitando cualquier arbitrariedad. Claro. Eso es lo que yo le puedo decir en términos generales, pero todos estamos sometidos al control. Ahora, digamos, como ciudadano del Perú, recurro a quienes son los máximos e ilustres intérpretes de la Constitución para preguntarle si esto es constitucional. ¿Por qué? Primero, no está en discusión en el tribunal, entiendo yo, si es que el Congreso, no, o sea, ustedes no van a opinar sobre el Congreso y la Junta. Ahí radica el meollo de esta cuestión. Y el artículo 157 de la Constitución dice que la remoción de los miembros de la Junta se aplica por una causa grave. Eso dice la Constitución. Usted, como intérprete de la Constitución, ¿es correcto lo que está sucediendo? Bueno, vamos a aclarar lo de intérprete. Efectivamente, hay intérpretes jurídicos, los académicos. Hay intérpretes judiciales, los jueces. Por ejemplo, en este habeas corpus, ese juez también es intérprete de la Constitución. Hay intérpretes políticos, el Congreso también interpreta políticamente la Constitución. El tribunal es intérprete de cierre de todo el sistema, en la medida que ese caso llegase al Tribunal Constitucional y tuviera que ejercer el control de la constitucionalidad sobre los actos del Congreso. Nosotros hemos señalado en una sentencia que algunos no la han comprendido. En el caso del control judicial sobre las decisiones de los órganos del Congreso que se emitió el 23 de febrero de 2023 y que generó gran polémica, que el Tribunal Constitucional fue criticado, tiene todo el derecho a criticar, ¿qué se dijo? Si el acto parlamentario incide directamente en la afectación de un derecho fundamental, entonces el control judicial del acto político es plenamente válido. Nosotros o sea, el habeas corpus. no hemos dicho en ningún momento el Tribunal Constitucional que los actos del Congreso no pueden ser controlados por el Poder Judicial si de por medio se verifica que hay afectación de derechos fundamentales. Eso lo hemos dicho claramente. O sea, en que esa este sentencia. habeas corpus, digamos, va en la línea de lo que se pronunció en... Podría ir en esa línea, yo no podría estar yendo más allá, porque ahí se me extralimitaría. Es decir, un acto parlamentario puede ser controlado judicialmente, se puede ejercer el control de la Constitución en la medida que se verifique que hay afectación o vulneración a derechos fundamentales. Por ejemplo, el debido proceso. O, por ejemplo, si la investigación y remoción está plenamente acorde con la Constitución. O, Así le es. pregunto también, ¿hay un vacío aquí legal? Porque la causa grave que se invoca en el artículo 157 puede ser difusa, subjetiva. Cada quien puede decir, a mí me parece grave eso, a mí me parece grave aquello, pero Es verdad. no está claro. Mire, eso ocurre no solamente en el Perú, sino en el derecho comparado. Por ejemplo, la infracción a la Constitución, que es una figura para la acusación constitucional, como usted bien sabe. Artículo Igualmente, 99, sí. no está tipificada, no hay una ley que desarrolle que es infracción a la Constitución. Está dentro de un margen de interpretación política que hace el Congreso. Ahora, falta grave o causa grave no está tampoco definida. Requiere interpretación y construcción constitucional. Porque la arbitrariedad puede ser... Puede ocurrir Una un uso pieza. arbitrario. Recuerde usted ¿no? que este Tribunal Constitucional anuló un acto del Congreso que fue la acusación constitucional al expresidente Castillo, el procedimiento que se estaba siguiendo en la subcomisión de acusaciones constitucionales, porque se señaló que no estaba debidamente motivado ese informe de esa subcomisión y se declaró nulo ese proceso, ese procedimiento parlamentario, y eso lo definió este Tribunal Constitucional, este pleno del Tribunal Constitucional, que algunos dicen que está muy próximo a determinado sector político. ¿Y usted qué dice ante eso? Porque la crítica, sí, en efecto, como usted bien lo reseña, es que, a ver, ¿cómo es? Claro, que el Tribunal Constitucional, el de hoy, da o emite fallos a la medida del Congreso actual. Fíjese, tan a la medida que le menciono pues, el caso del expresidente Castillo, ¿no? Porque muy probablemente, no sé, pudo haber prosperado en ese momento esa acusación constitucional por traición a la patria, como usted recuerda. Pero vuelvo a
la interpretación, si usted quiere, máxima, ¿no? Porque ustedes son quienes finalmente bendicen y dicen esto es así o esto es asá. Lo que ha despertado la controversia en todo este asunto de la Junta Nacional de Justicia es ese artículo y su desarrollo, porque lo que dice es causa grave y la gente dice, ¿dónde está la causa grave? No hay, según el ojo los ojos de mucha gente, ¿no? Hasta de Naciones Unidas, que no hay una causa grave en esta investigación. Bueno, lo que yo entiendo, que lo he leído en los pronunciamientos, es que hay una preocupación legítima sobre esta situación, ¿no? Pero todavía no han dicho tampoco algo muy profundo sobre la causa grave. Efectivamente, hay un problema, que es que no hay un desarrollo constitucional. Requiere interpretación constitucional, construcción constitucional. O sea, tendría que hacer algo el TC si es el que se lo pide, TC, en el caso, así es, nosotros no estamos de oficio, en el caso supuesto de que llegase a conocimiento del Tribunal Constitucional. Tendría, digamos, que pedir eso, la propia Junta. Podría ser. Mira, como le explico, el intérprete político en este momento es el Congreso. Claro, pero dicen que ha interpretado mal, pues. Bueno, eso es el terreno de lo opinable. Pues. Porque ¿qué cosa es una causa grave, digamos, no? Una causa grave es que la Junta diga, por favor, Congreso, le recomendamos, ¿no?, que tenga cuidado aquí porque se puede afectar la independencia de un magistrado o de una fiscal. Por ese hecho, se activa la denuncia constitucional, remoción en base a un artículo constitucional. Lo que se debe, en todo caso, estoy hablando en términos generales, en cualquier procedimiento, por ejemplo, de juicio político, y esto se puede asimilar a un procedimiento de remoción, es que se respete el debido proceso, presunción de inocencia, derecho amplio a la defensa, imparcialidad y que la decisión sea razonada, es decir, que no sea arbitraria esa calificación de, por ejemplo, infracción a la Constitución, por ejemplo, de causa grave o falta grave. Exacto. Pero lo que han decidido en el Congreso es un proceso sumarísimo. ¿A usted no le deja ruido eso? Bueno, Consejo de Guerra y pelotón de fusilamiento no puede ser, eso sí, definitivamente. Sumarísimo es eso. Bueno, sumarísimo en el ordenamiento peruano es un proceso breve, ¿no? Yo estaba poniendo una figura dramática, pero que se da pues en situaciones de guerra. Pero en términos procesales también se entiende, en el Perú es un proceso con plazos breves. Ahora, como le digo, el derecho de defensa debe ser amplio. Por lo tanto, eso de sumarísimo, yo creo que tienen que analizarlo en el Congreso. Eso es nada más lo que yo podría ir. Claro. Podría señalarle. No, es interesante porque si interpretamos esta última respuesta con Consejo de Guerra y pelotón, claro, lo que uno no entiende es, pues. Exacto, porque un proceso sumarísimo es, según la definición, usted corríjame si me equivoco, en el derecho internacional, es que yo ya, con anticipación, yo ya sé que él es, o yo ya he llegado a la conclusión de que es culpable. Solamente voy a formalizar. En realidad yo entiendo que el Congreso lo que está diciendo en ese pronunciamiento es un proceso con un breve plazo. Ahora, lo que se tiene que hacer no es un proceso breve en realidad, sino un proceso que garantice el derecho de defensa, que debe ser amplio. ¿Y en 10 días usted cree que eso es así? Definitivamente, si vamos a ofrecer pruebas, presentar testimonios y esperar que se valoren las pruebas debidamente, me parece que es un proceso que en esos plazos se queda corto para garantizar un amplio derecho de defensa. Pero veremos qué hace el Congreso, si lo prorroga o no. Mire, había una sesión mañana, iban a ir 4 integrantes de la Junta, más la señora Chirino, que es la que la promueve, la denuncia, digo, y la han postergado. Bueno, eso está en manos de la Comisión de Justicia, entiendo, ¿no? Sí. Entonces ya va el día 4, quedarían 10, porque se plantearon 14 días de investigación. Entonces lo que usted dice bien es que hay que evaluar eso realmente, porque no podría ajustarse al derecho. Claro, yo no voy a interferir ni opinar sobre lo que hace la Comisión, pero yo le digo, en términos jurídicos, se debe garantizar ampliamente el derecho de defensa. Claro. Probablemente, digo, algún sector de la gente
de la sociedad, quiero decir, con esta última respuesta digan, ya ven, claro, es que los magistrados juegan en pared con el Congreso. ¿Ha escuchado usted esas críticas, no? ¿Por qué por la última respuesta? Porque no, digamos, como que prefiere no interferir. No puedo interferir, no podría interferir, pues. No podría adelantar opinión, porque ahí sí me acusarían a mí de falta de imparcialidad. Imagínense que el caso llegara al Tribunal Constitucional. Usted tendría que abstenerse. Claro, claro, yo le hablo en términos generales sobre el debido proceso y cómo se tiene que aplicar, porque si no, podría ser objeto de crítica. Yo lo que sostengo es, y no es una idea mía, esto viene de jurisprudencia, el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los defenestrados por Así es, jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional, caso Tineo, caso Toledo, que ha definido que el procedimiento parlamentario se ajusta a un debido proceso. Entonces, yo le explico qué cosa es debido proceso. Presunción de inocencia, derecho amplio de defensa, imparcialidad y decisión razonada. Es decir, no puede ser arbitraria esa calificación de infracción a la Constitución o de falta grave. Claro. Esa es mi respuesta en forma general. Yo no podría entrar más allá. Pero cuando usted dice presunción de inocencia, que es correcto, todo proceso es así, y si leo aquí remoción, ya no es presunción de inocencia, ¿no? Bueno, En la moción para sacar a los integrantes de la Junta. Bueno, no era analizado al detalle, pero ¿qué significa presunción de inocencia? Presunción de inocencia es que justamente se va a investigar para determinar si existe una falta grave. Voy a investigar para ver si los remuevo o no. No debe entenderse así. No podría entenderse así. Es que ni siquiera no se es así. ajustaría al Ni siquiera es debido así. proceso. Dice remoción de la totalidad de los miembros integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Eso no es investigación, ¿no? No, tiene que entenderse como investigación. Entiendo que hay un plan de trabajo para hacer una investigación, pero si no fuese así, por eso yo le doy pistas, digamos, para que usted analice. Exacto. Presunción de inocencia, ya le dejo en el campo de los analistas, los intérpretes. No, en 10 días no puede haber pues presunción de inocencia. Los ¿no? intérpretes jurídicos, los intérpretes académicos, que den su opinión sobre eso, porque yo me la reservo como miembro del Tribunal Constitucional en caso de que esto llegase al Tribunal Constitucional. Que es muy probable, pero ¿no? sí considero que es pertinente, por eso he venido, a aclarar ciertos conceptos, ¿no? Exacto. Por ejemplo, en el procedimiento parlamentario aplica el debido proceso y un juez puede ejercer el control constitucional. Claro, le está dando trabajo a los jueces eventualmente. Bueno, van a los jueces, no es la vía directa del Tribunal Constitucional. No, claro. Esa ya tendríamos en otro sistema jurídico. Pero es importante porque nos recuerda el pronunciamiento, el fallo de febrero. El fallo de febrero que fue... Dice, el Poder Judicial sí puede controlar Así lo lo que hace hemos el dicho Congreso. claramente cuando se trata de derechos fundamentales. Como este, puede ser. Podría ser. Porque lo que reclama la Junta es que no están dejándole ejercer su derecho a funcionar, a evaluar y a designar magistrados. Bueno, el habeas corpus no conozco cuáles son los argumentos. No es exactamente sobre ese punto. Sí. A ver, por ejemplo, dice, ¿no? Se indica del mismo modo que los demandados congresistas arbitrariamente vulneran el derecho fundamental de los integrantes de la Junta de cumplir con sus funciones y atribuciones que la ley le otorga, actuando de mala fe con el fin de desarticular a todos los integrantes de la Junta, destituir, expulsarlos de la Junta por incumplir con sus funciones al investigar conforme a ley a la señora fiscal Patricia Benavides, al ser de conocimiento nacional e internacional las graves ilegalidades que habría cometido. Bueno, lo dejamos para el pronunciamiento del Poder Judicial, pero sí le puedo asegurar, y me ratifico en eso, que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de anteriores plenos y de este asegura el derecho al debido proceso en sede parlamentaria. Y en consecuencia el Poder Judicial puede ejercer el control constitucional de actos parlamentarios si infringen el debido proceso. Porque entonces, a la luz de lo que usted dice, no puede mañana salir un congresista a decir
el Poder Judicial no nos va a decir lo que tenemos que hacer y todo eso que a veces suele escucharse. Yo creo que la temperatura política está muy alta y hay que bajar también los decibeles, ¿no? En general, tanto ruido político. Me parece que haríamos mal en entrar a apreciaciones sobre lo que harán los congresistas o no, pero yo lo dejo usted en su campo. Claro, claro, pero si usted me permite, interpreto lo que usted ha dicho y debido proceso, en 10 días, no sé si es un debido proceso. Me salta una duda, pareciera que no. Recién se está iniciando. ¿No? 1, 2, que la moción que lleva y conduce a lo que finalmente es esta investigación por causa grave, ya adelanta el término remoción. Parece que no es un debido proceso. Y usted lo que ha dicho es que los congresistas, el fuero parlamentario está obligado a cumplir con el debido proceso. Entonces hay varias cosas aquí que me parecen muy interesantes que el Congreso deberá evaluar. Así es, y deberán evaluar los intérpretes judiciales, los intérpretes académicos que opinan, y en el supuesto llegase al Tribunal Constitucional, ya lo veremos en su momento. Oiga, ¿y qué le ha parecido a usted, como hombre de derecho también, ¿no? Toda esta fila, retahíla de pronunciamientos, la ONU, el Alto Comisionado de la ONU, la Cámara de Comercio, hasta la Conferencia Episcopal, por Dios. Esto que además tiene que ver con el sistema de justicia o la judicatura peruana, que usted está en ese universo, en ese mundo. Entonces, ¿le ha llamado la atención tanto pronunciamiento? Bueno, en cierta medida sí, pero la pregunta es, ¿hay un tema de bien común en este asunto? ¿En la independencia judicial? ¿En las funciones de la Junta Nacional de Justicia, que muchos recién se están enterando de qué se trata, ¿no? Entre el público no saben que la Junta se dedica pues al nombramiento de jueces, a evaluación de jueces y fiscales, a ratificación de jueces y fiscales, a destitución, a sanciones disciplinarias. ¿Y la justicia interesa al público? ¿Le interesa al ciudadano común y corriente que tiene un proceso de desalojo, ¿no? ¿Le interesa a la víctima de un delito que procesen al criminal? ¿Le interesa a la madre que está reclamando alimentos? ¿Le interesa a todo el país? Por supuesto, la justicia. Claro. Entonces, ¿es un tema de bien común la justicia? Sí. ¿Es legítimo el interés y la preocupación de diversas personalidades y organizaciones sobre el tema? Es legítimo. Esa es la respuesta que le puedo dar. Claro, y por esa razón precisamente hay todo este revuelo, ¿no? Pero hay quienes comparan a este revuelo, a esta situación o a lo que pueda suceder con lo que pasó precisamente con los magistrados del Tribunal Constitucional en los años 90 con Fujimori. ¿Le encuentra usted algún parecido? ¿Le ha encontrado un paralelo? Bueno, yo no quiero hacer una respuesta definitiva, darle una respuesta sobre esto, ¿no? Porque se está iniciando un procedimiento y usted me habla de un procedimiento acabado. Lo que sí, y ahí repito la reflexión, a raíz de ese caso que llegó a la Corte Interamericana y a raíz de jurisprudencia de este Tribunal Constitucional de plenos anteriores y que ha sido ratificado en esta sentencia que le he mencionado, se asume que las garantías adecuadas del debido proceso tienen que aplicarse en los procedimientos parlamentarios, que son políticos, que tienen un criterio político, que hay una evaluación político-administrativa. Es verdad. Pero eso no son patente de corso para que no son penales. Lo que le da la gana, ¿no? No va a haber una tipificación como el Código Penal, no. Es más abierta la interpretación. Es verdad. Hay un margen para la interpretación de los congresistas, pero tiene que ser siempre en base a la razonabilidad. Y no puedes ver ninguna decisión arbitraria. Sé, porque en la documentación que hemos revisado durante el día, que por ejemplo, digamos, no es el caso, pero si ocurriese una cosa así, los magistrados del tribunal sí pueden ser también removidos por el Congreso por una falta grave, ¿no? Bueno, lo que hay es la acusación constitucional por infracción a la Constitución, que está prevista ahí en el artículo 99 y los demás artículos de la Constitución, los siguientes, ¿no?
sobre acusación constitucional, ¿no? Eso es lo que sí existe. Falta grave existe en el caso del Contralor General de la República. ¿No de los magistrados del TC? No. Y entiendo, en este momento, de los directores del Banco Central de Reserva, ¿no? Sí, sí. ¿Seguro que no con los magistrados? No, o sea, el Congreso no los puede remover por una por falta acusación grave, constitucional. Por pues, acusación constitucional. Por infracción a la Constitución. Claro, que además tendría que estar desarrollada así y decir, bueno, esto es una Bueno, infracción falta. a la Constitución no está tampoco definida, pues. Es, Otra cosa que no está bueno, bueno, eso existe. Hay un margen, como le digo, de interpretación política al que corresponde al Congreso de determinar. Lo que no puede ser es arbitraria. Igualmente se aplica la razonabilidad, porque la razonabilidad se aplica en todo el derecho. Exacto. No, yo le digo porque esto puede sentar un precedente, si es que se consuma, y pueden sacar por falta grave a quien le parezca. Entonces, en el derecho los precedentes son muy importantes. Bueno, yo vuelvo a la remoción años atrás, como usted sabe, de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Se le aplicó una norma similar. Pero se basaba pues en audios autorizados por un juez y había como que corrupción evidente, flagrante, dinero de por medio. Yo canjeo esta sentencia, hago aquí y allá, era una cosa bastante escandalosa, Claro, ¿no? claro, algo similar a la flagrancia, ¿no? Eso, sí, claro. exacto. Sí, pero sin embargo podría haberse igualmente cuestionado, ¿no? Bueno, finalmente fue la decisión se cuestionó del de Congreso, grupos política. Interesados y Claro, digamos, próximos por a los supuesto. magistrados, ¿no? La decisión política fue que eso era falta grave. ¿Qué cosa es falta grave? Yo, por ejemplo, le diría, si se fueran los miembros de la Junta Nacional de Justicia a trabajar a Miami, ¿no? En vía remota, meses y meses, ¿no? No sé si le trae usted a la memoria algún caso. Entonces, la pregunta Un caso es... muy indigno. ¿No? ¿Es falta grave? A mí me parece que sí. Por eso le digo, hay un margen de interpretación. Porque es flagrante además. La señora no está. La señora es representante. No, yo no le he mencionado. ¿Ah? No digo, pero digamos, a ver, ese ejemplo, ese ejemplo de alguien que tiene que trabajar aquí y trabaja en Miami y despacha en remoto. Si eso lo hicieran los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ¿sería falta grave? Sí. ¿O tendría que tipificarse, tendría que estar taxativamente escrito? ¿Debería? A mi modo de ver, me parece que sí es un supuesto de falta grave, ¿no? Estás abandonando tu trabajo en realidad, ¿no? Interesante. O sea, esa persona no debería trabajar donde ha sido designada o colocada para trabajar. Le estoy mencionando lo que es, en términos generales, la falta grave, ¿no? Ajá. Entonces, como le digo, hay un margen de interpretación y hay un margen de razonabilidad, ¿no? De lo que es falta grave, ¿no? Yo le pongo un ejemplo. Imagínese que tiene que resolver sobre la fiscal o exfiscal Zoraida Ábalos, que tiene... no, pero podría venir el caso, así que... No, pero yo sé, no le voy a pedir que entremos tanto a detalle ni morder tanto, pero imagínese que usted, ¿no? Imagínese usted, dice, no, la señora Zoraida Ábalos se tiene que quedar, ¿cómo es posible? Hace un voto en minoría, ¿no? Y el Congreso lo saca a usted por falta grave. Porque dicen, no, esa es una caviar, es una vizcarrista, es una lagartija, y todo lo que dicen cuando se refieren a esa persona, y a usted lo sacan. Bueno. ¿Sería falta grave? Mire, según, tal como usted lo describe, parece que no hay ni siquiera presunción de inocencia, ¿no? Porque usted está diciendo que por esto y por aquello se le está finalmente sancionando. Es decir, por una cuestión ideológica o política. Claro, le pondrían una tapa de un diario y le dirían lagarto. Sí, vemos una polarización en el país muy grave. Por eso también mi presencia, ¿no? Me llamó a la atención un artículo de Jaime de Altaos, reciente. Esto de la guerra de caviares y anticaviares, y de Francisco Belaúnde, los caviares y los fachos. Estamos viendo una polarización en la cual hay una línea amigo-enemigo, ¿no? Los que o eres mi amigo o eres mi enemigo. Entonces ya la gente ya no razona, ya no discute, y hay una línea divisoria entre los peruanos, ¿no? Especialmente en las élites, ¿no? Y eso preocupa realmente. Por eso hay que llamar a la reflexión a todos. Este es un momento también de reflexión y de ponderación. Ese es en todo caso, mi opinión, ¿no? Y ese enfrentamiento, esa división y esa polarización que usted bien describe, está impidiendo razonar a la gente, ¿no?
Bueno, parece un síntoma en todo caso de esa polarización, ¿no? Un síntoma... Que no se piensa. Un síntoma de pasión. El apasionamiento no es bueno. El juicio político, por ejemplo, hay que entenderlo. Existe en todas las constituciones. El juicio político y el control político. La acusación constitucional y estos procedimientos. Sí. Pero tienen que guiarse por la razón, no por la pasión. ¿Cuánto tiempo más va a durar esta guerra? Yo me pregunto todos los días. Porque cualquier cosa que uno, ¿no?, pueda decir en función a la... ¿no? Todavía a veces algunos nos permitimos un margen, seguro usted también, los magistrados, algunos, no sé. Pero hay todavía gente que nos permitimos, digamos, un espacio para la razonabilidad. Y si ocurre eso, te dicen eres de aquí o eres de allá. Bueno, ¿Ha sentido usted eso? Sí, al Tribunal Constitucional también pues, lo mencionan en el campo de los enemigos de un sector y de otro. Nosotros no estamos en eso, estamos en aplicar la justicia constitucional, el control constitucional. Claro. Hay sentencias que gustan a algunos, hay sentencias que no gustan. Hay sentencias, por ejemplo, no se entiende que el Tribunal Constitucional hace control de la constitucionalidad de las leyes, no verifica si una ley es antitécnica o no. No, pero esta ley es una barbaridad, ¿cómo la deja pasar el Tribunal Constitucional? Puede ser un disparate, puede ser antitécnica, puede no gustarme a mí, pero el tema es si es constitucional o inconstitucional. Entonces, y eso la gente a veces no lo entiende. Claro. Entonces piensan, bueno, este tribunal entonces está parcializado con tal o cual sector. Ese tribunal lo ha puesto el Congreso. Bueno, eso es una regla de juego. Nosotros participamos en un concurso que duró 8 meses y después nos eligió el Congreso por 2/3. Esas son las reglas de juego. Claro. No, y ese fraseo continúa diciendo que como los eligieron, entonces les deben favores y como les deben favores, sus fallos se inclinan hacia lo que el Congreso diga. Así que de más está esperar que el tribunal tome una... Es lo que se dice, ¿no? Usted lo ha escuchado, ¿no? Entonces está de más pensar que el tribunal va a fallar en una distinta dirección de lo que falla el Congreso, ¿no? Eso es lo que en esta época de polarización usted sabe. Bueno, tenemos que aceptar todo tipo de críticas, pero críticas fundamentadas, ¿no? Nuestras sentencias deben ser criticadas. Pero ya criticar a las personas o descalificar a las personas o descalificar a las instituciones simplemente por guerra política o por la idea amigo o enemigo, trazar esa línea que se está trazando en el Perú me parece un gran error. Y digo lo último respecto a esto que ustedes, digo los hombres de derecho, tienen como premisa y como luz, como guía, los precedentes, ¿no? La jurisprudencia. Porque si dicen falta grave tal cosa y finalmente no es tal, si usted se pronuncia en contra de ellos, también van a decir que cualquier decisión que tome es una falta grave. Entonces, está en juego lo que es grave o no. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Bueno, estamos justamente haciendo recordar en esta entrevista que hay que mantener y garantizar el debido proceso, en todo caso, en toda situación. Eso es fundamental. Oiga, no quiero dejar pasar la oportunidad para que usted pueda, si tuviese a bien, comentarnos lo resuelto respecto a Ocinermin. Bueno, ¿Qué alcances tiene esa decisión, por favor? Una decisión que emitió el tribunal hace algunos días y que entiendo que recién ha sido publicada, ¿no? Sí. Sí, exhortando a que se emita un reglamento conforme a criterios técnicos, ¿no?, y de seguridad. ¿Básicamente por lo que ocurrió en Villa El Salvador? No, se menciona el caso de Villa El Salvador, claro, pero no fue exactamente por eso. Se menciona para evitar situaciones como la de Villa El Salvador. Eso. Yo no he sido el ponente, no la tengo en mi memoria, pero ese fue el sentido. Pero en líneas generales podría ser, digamos, que Ocinermin ahora tiene un mayor rigor sobre su actuar y su proceder, y la idea es evitar cosas como la de tragedias como la de Villa El Salvador. Efectivamente, ¿no? Ese fue el sentido de la decisión. Bueno, la palabra la tiene Ocinermin. Doctor, muchas gracias. Ha sido un gusto. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Hasta luego.